decía, ¿en dónde hay más cantidad de masa? ¿En 0.32 gramos de oxígeno o en 0.011 moles de clorofila? Para resolver este problemita, primero que nada, ¿qué es lo que nos está preguntando? Pues básicamente, ¿en dónde hay más gramos? ¿Verdad? ¿En dónde hay una mayor cantidad de masa? Mayor cantidad de masa, pues en gramos, ¿verdad? Nosotros lo entendemos como en gramos. Entonces, ¿en dónde hay más gramos, por así decirlo? ¿En 0.72 gramos de oxígeno o en 0.0011 moles de clorofila? Pues para poder resolverlo hay que comparar. ¿Okay? Hay que comparar. Aquí en el oxígeno ya me da directamente la cantidad en gramos de oxígeno. Y me da la cantidad de clorofila en moles. Entonces, lo que yo puedo hacer para comparar es convertir los moles de clorofila a gramos de clorofila. ¿Ok? Si yo convierto los moles de clorofila a gramos de clorofila, yo puedo obtener así una comparación. Puedo comparar ambos y ver en cuál de los dos hay una mayor masa. Entonces, vámonos a la pizarra. Nos decía el ejercicio que, ¿dónde hay más masa? 0.72 gramos de oxígeno o en 0.0011 moles de clorofila. ¿Okay? La fórmula estructural de la clorofila era C55, H72, Mg, N4 o 5. Esa es la fórmula estructural de la clorofila. Entonces, ¿qué hacemos para poder convertir las moles de clorofila en masa de clorofila? Es decir, en gramos de clorofila. No hemos visto hasta ahorita, no lo hemos visto tal cual, pero ¿cómo calcular los moles? ¿Okay? El moles lo podemos, se representa en química con la letra N, ¿ok? N en química, N minúscula significa mol. Y las moles son igual a ¿qué? ¿Cómo se calculan los moles? Bueno, las moles es igual a la masa, ¿okay? Entre la masa molar, ¿ok? Las moles es la masa entre la masa molar. Donde masa, aquí hacemos referencia a la masa, ¿ok? A la cantidad en gramos de ese compuesto. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir el oxígeno a moles, entonces en masa colocamos 0.32 gramos, en W colocamos la masa molar del oxígeno, que sería 16 por 2, porque son dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos 0.011 moles de clorofila, ¿verdad? Y nosotros queremos saber eso a cuántos gramos es equivalente. Entonces usamos esta formulita, la formulita para calcular los moles. ¿Y qué hacemos de ella? De ella despejamos masa, porque es lo que queremos obtener. Entonces la masa, ¿a qué es igual? A N por W, ¿verdad? Donde N son los moles, N son los moles, y W es la masa molar. Muy bien. Entonces, para obtener la masa de clorofila, lo que tenemos que hacer es, entonces, masa de clorofila es igual a moles de clorofila, que son 0.011 por la masa molar de la clorofila. ¿Cómo calculamos la masa molar de la clorofila? Pues ya sabemos, ¿verdad? La masa molar de la clorofila, al igual que la masa molar de todas las sustancias, en este caso la clorofila, es igual a la cantidad de átomos por cada uno, o sea, la cantidad de átomos por el peso del átomo, más la cantidad del otro átomo por el peso del otro átomo, y así nos vamos. Entonces serían 55 por la masa del carbono, que es 12, porque hay 55 carbonos, más 72 por la masa del hidrógeno, más 72 por 1, que es la masa del hidrógeno, más la masa del magnesio, ¿ok? La masa del magnesio, si nos vamos a la tabla periódica, para encontrarla, tenemos que la masa del magnesio es magnesio está aquí, la masa del magnesio es 24.305, ¿ok? Nos dejamos en 24.3. Entonces es 24.3 por 1, porque solo hay magnesio, más 4 por la masa del nitrógeno, más 4 por 14, que es la masa del nitrógeno, más 5 por la masa del oxígeno. Ya no me cabe aquí, pero puedo que más.
5 por la masa del oxígeno, que es 16. Y así, al hacer esa cuentecita, me da la masa molar de la clorofila, que es 55 por 12 del carbono, más 72 por 1 del oxígeno, del hidrógeno, más 24.3 del magnesio, más 4 por 14 del nitrógeno, más 5 por 16 del oxígeno. Me da 829.3. ¿Qué cosa? Gramos por mol. ¿Ok? Esa es la masa molar de la clorofila. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue meter en la ecuación. Entonces, no sé. Aquí está la masa molar de la clorofila. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo metemos acá porque es más fácil. Si recuerden, la ecuación es moles por masa molar, ¿verdad? Entonces vamos a poner las unidades a los moles también. Esto eran 0.011 mol por la masa molar, que es 829.3 gramos por mol. ¿Okay? Al hacer esta multiplicación, yo elimino moles con moles y las unidades me quedan en gramos. Entonces, masa es igual a esta cantidad que obtuvimos por 0.0011. Entonces sería 829.3 por 0.00 por 0.00, aquí me faltó un 0, ¿verdad? 0011. Porque en el problema, si se dan cuenta, era, aquí estaba, 0.0011. Entonces es 8.29.3 por 0.0011 y me da 0.912 gramos, ¿ok? 0.912 gramos. Entonces, ahora sí podemos comparar. ¿Qué podemos comparar? A ver en cuál de las dos cantidades había más masa. En el oxígeno había 0.72 gramos y en la clorofila hay 0.912 gramos. Entonces, ¿en cuál de las dos cantidades hay más masa? Pues si comparamos el lado de la clorofila, ¿verdad? Hay 0.912 gramos. ¿Gramos de qué? De clorofila. Y así que resuelto este problema. Porque pues el problema nos decía, ¿en dónde hay mayor cantidad de masa? ¿En 0.72 gramos de oxígeno o en 0.0011 moles de clorofila? Y obtuvimos que 0.0011 moles de clorofila era igual a 0.912 gramos. Y así queda este problema listo. ¿Alguna duda con este problemita? ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, no era tal cual como los que hemos hecho, ¿verdad? No era tal cual de saber cuántos productos se produce, cuántos reactivos se necesitan, sino aquí era más bien el problema era más bien para eso, para mostrarles cómo se calculan los moles. ¿Okay? Los moles de cualquier sustancia se calculan dividiendo la masa que nos dan entre la masa molar de esa sustancia. Es decir, si nosotros quisiéramos saber cuántos moles de oxígeno hay en 0.72 gramos de oxígeno, lo que necesitamos hacer es dividir, usamos esta formulita, entonces los moles de oxígeno serían igual, pues que hay aquí, igual a 0.72 gramos de oxígeno entre la masa del oxígeno, que es 16 por 2, ¿verdad? Porque son 2 átomos de oxígeno en la molécula, sería entre 32. ¿Qué cosa? Gramos por mol, ¿verdad? Entonces sería 0.72 entre 0.72 entre 32, 0.0225. 0.0225 moles. ¿Okay? Si se dan cuenta, para hacer esto,
Listo, ya volví. Problemas técnicos. Lo que les decía, que aquí hay que tener cuidado con algo, porque el problema nos preguntaba en cuál de las dos cantidades hay más masa, ¿verdad? ¿En dónde hay más masa? ¿En 0.62 gramos de oxígeno o en 0.0011 moles de clorofila? Hay que tener cuidado porque nosotros lo que hicimos fue convertir las moles de clorofila en gramos de clorofila para compararlo con los gramos del oxígeno que nos preguntaban, que nos daban, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, aquí lo que hicimos ahora fue pasar los gramos a moles de oxígeno y obtenemos esta cantidad de moles de oxígeno, ¿verdad? Esta cantidad. Y de clorofila teníamos esta cantidad. Si se dan cuenta, ¿dónde hay más moles? En el oxígeno, ¿verdad? 0.0225 es más que 0.011. Entonces, no podemos utilizar esto para comparar, ¿ok? Para resolver el problema no podemos convertir los gramos del oxígeno a moles y decir, no, pero esto es más grande que esto, pues aquí hay más masa. No, para poder saber dónde hay más masa, hay que convertir todo a gramos. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto, hay que convertir todo a gramos. No podemos comparar cantidades de masa utilizando moles. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque los moles dependen de la sustancia, ¿verdad? Porque decir tengo un mol de agua es decir tengo un mol de agua. Es decir, tengo un mol de dióxido de carbono, es decir, tengo un mol de dióxido de carbono. Todo es un mol, sí, pero cantidades en gramos pues no es lo mismo, porque un mol de agua son solamente 18 gramos, en cambio un mol de dióxido de carbono ya son 44 gramos, ¿ok? Entonces no es lo mismo. No podemos utilizar los moles para comparar cantidades de masa. Entonces este problema no se puede resolver pasando los moles, el oxígeno a moles de oxígeno, sino que debemos comparar directamente en gramos. Solo como aclaración, porque este problema sí les pueden preguntar en el examen, ¿ok? Algo similar. ¿Dónde hay más masa? Entonces, ¿no hay dudas con este problema? No. Muy bien, entonces vamos al siguiente. Aquí tenemos ahora este problema. Este problema nos dice, la fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la elaboración de los vinos, en el que la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono. Y nos da la reacción. Si se comienza con 500.4 gramos de glucosa, ¿cuál es la cantidad máxima de etanol en gramos y en litros que se obtendrá por medio de este proceso? Y nos da como dato la densidad del etanol, que es 0.789 gramos por mililitro. Este problema nos da la reacción aquí. Nos da una reacción y nos dice, si se comienzan con 500.4 gramos de glucosa, es decir, esta es la glucosa, ¿cuál es la cantidad de etanol? Este es el etanol, esta es la fórmula del etanol, en gramos y en litros que se producirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo. Nos da la cantidad del reactivo, nos da la cantidad del masa del compuesto A. ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizar la masa molar del compuesto A para obtener los moles del compuesto A, que en este caso es la glucosa. Posteriormente, utilizar la relación molar, es decir, los coeficientes estequiométricos, una vez la reacción esté correctamente balanceada, para posteriormente convertir eso, los moles del compuesto A, en moles del compuesto B, y pasarlo a gramos del compuesto B. Muy bien, esto es lo que tenemos que hacer para resolver este problema. Entonces, lo primero, comprobar si la reacción está balanceada. Si no está balanceada, hay que balancearla. Vamos viendo, tenemos 6 carbonos aquí. Acá tenemos 2 y 1, 3 carbonos. Entonces la reacción no está balanceada. Entonces hay que balancearla. Nos vamos a la pizarra para poder comenzar a balancearlo. Tenemos que la reacción era esta. C6H12O6, que es la glucosa, la cual se convierte en etanol, C2H5OH, más dióxido de carbono. Esa es la ecuación. Ahora hay que balancearla. Recuerden, siempre iniciamos a balancear por tanteos y vemos que nomás no, nos cambiamos a otro método. 3 carbonos, aquí tenemos 6 carbonos, aquí tenemos 2 y 1, 3 carbonos. ¿Qué podemos hacer para poder convertir los 6? Si,
Vamos viendo por tanteo. Si alguien tiene algún número, me lo dice, ¿ok? Porque yo también estoy comenzando a balancear esta. 2 y... ¿Dónde podríamos poner el 2? En... 2 aquí y 2 acá. A ver, vamos viendo. Si aquí ponemos un 2 y aquí ponemos otro 2, tendríamos 2 por 2, 4 y 2, 6 carbonos. Entonces aquí tendríamos los 6 carbonos ya balanceados. Los hidrógenos serían 2 por 5, 10 y aquí tendríamos, serían 6, ¿verdad? 5 y 6 por 2, 12. Aquí tenemos 12. Oxígenos tenemos 2 por 2, 4 y 2, 6. Aquí tenemos 6. Y sí está balanceada. Muchas gracias. Si se dan cuenta, ya quedó balanceada. Bastaba con poner un 2 aquí y un 2 acá. Entonces, el problema nos decía que partíamos, aquí está el problema, que partíamos de 500.4 gramos de glucosa. Entonces, partimos de 500.4 gramos de glucosa. C6, H12 o 6. De 500 gramos de glucosa. El problema me dice... Ok, entonces, lo que debemos seguir aquí es pasar de gramos de glucosa, de C6 a H12 o 6 a moles de glucosa, ¿verdad? Para posteriormente pasar todo a moles de etanol, que es lo que nos pide el problema, para después pasar todo a gramos de etanol, ¿verdad? Y además nos pide algo en particular, que es pasar a volumen, es decir, a mililitros de etanol. Porque nos pregunta cuál es el volumen máximo que se puede obtener. Entonces aquí ya nos pide algo extra. Entonces, esto es lo que hay que seguir para resolver este problema. Muy bien, partimos de gramos de glucosa. Entonces, partimos de gramos de glucosa. Y pasamos a moles de glucosa. Entonces sería multiplicar esto, hacer el factor de conversión, donde abajo coloco lo que no quiero. No quiero gramos de glucosa, pero sí quiero moles de glucosa. ¿Verdad? ¿Qué relaciona los gramos de glucosa con las moles de glucosa? Pues la masa molar, ¿verdad? Y dijimos que para calcular la masa molar de la glucosa basta con multiplicar cada uno de los elementos que lo componen la molécula de glucosa, ¿verdad? Sí, la masa de la glucosa, que es C6H12 o 6, es igual a 6 veces la masa del carbono, más 12 veces la masa del hidrógeno, más 6 veces la del oxígeno. Porque son 6 átomos de carbono, son 12 de hidrógeno y son 6 de oxígeno. Entonces sería 6 por 12 más 12 más 6 por 16. Entonces serían 180 gramos por mol. Es decir, un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos. Entonces, un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos. Al hacer esto, yo elimino estas unidades con estas unidades y me queda todo en moles de glucosa. Pero yo no necesito moles de glucosa, yo necesito moles de etanol. Entonces, yo no necesito moles de glucosa. Lo pongo abajo. Yo necesito, ¿qué cosa? Moles de etanol. ¿Verdad? ¿Qué relaciona las moles de glucosa con las moles de etanol? Vemos la reacción. Nos dice que una glucosa produce 2 de etanol. ¿Verdad? Entonces, una de glucosa produce 2 de etanol. Y al hacer esto, eliminamos esas unidades con estas unidades
y me queda todo en moles de etanol. Entonces, ahora, yo no necesito moles de etanol, sino que yo quiero gramos de etanol. Entonces, abajo pongo lo que yo quiero eliminar. Yo no quiero moles de etanol, ¿verdad? Yo no quiero moles de etanol. Yo quiero gramos de etanol. ¿Qué relaciona los moles de etanol con los gramos de etanol? Pues la masa molar, ¿verdad? La masa molar del etanol, que es igual a la masa del carbono. En este caso son 2 carbonos por la masa del carbono más 5, son 5 y 1 son 6 oxígenos, 6 hidrógenos, perdón, por 1 del hidrógeno. Son 2 carbonos, son 6 hidrógenos y es un oxígeno. Que sería 2 por 12 más, son 2 carbonos, serían 2 por 12 más 6 del hidrógeno más 16 del oxígeno. Y nos da 46 gramos por mol. Es decir, un mol de etanol tiene una masa de 46 gramos. Entonces, nosotros al hacer esto, ya obtenemos todo en gramos de etanol, porque eliminamos estas unidades con estas unidades y nos queda en gramos de etanol. Entonces, el resultado sería multiplicar 500.4 por 1 entre 180 por 2 entre 1 por 46. Y nos da 255.76 gramos. ¿De qué? De etanol. Y listo. Entonces, esta cantidad en gramos es la que obtendríamos. Muy bien. Si nos vamos al problema, nos preguntaba primeramente, ¿cuál es la máxima cantidad de etanol en gramos? Y ya obtuvimos que es 255.76 gramos. Pero también me la pedía en litros, ¿verdad? También y en litros. Y para poder sacar el dato de en litros me daba lo que es la densidad del etanol. Entonces, la parte de abajo pues ya no la necesitamos. Y en la máxima cantidad en gramos sería esta, 255.76. Ahora, la máxima cantidad en litros. Para obtener la cantidad en litros que se obtiene, tengo que hacer uso de este dato, lo que es la densidad. Es igual a 0.789 gramos por mililitro, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la densidad, ¿a qué es igual? Es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, para poder calcular el volumen de etanol que se produce, yo necesito la densidad del etanol y la masa del etanol. ¿Tengo la densidad? Sí. ¿Tengo la masa? Sí. Tengo que despejar volumen de esta ecuación. Para despejar volumen, tengo que pasar volumen multiplicando hacia el otro lado y regresar la densidad dividiendo. Entonces, sería igual a, volumen sería igual a masa sobre densidad. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué sería igual? Volumen es igual a masa, 255.76 entre densidad 0.789. Aquí son gramos por mililitro. Entonces, al hacer esto, yo obtengo entre 0.789, 324. 324.15. ¿Qué cosa? Mililitros de etanol. Pero me pregunta el litro, entonces pues divido eso entre 1000. Y me da que el volumen de etanol máximo que puedo obtener es 0.324 litros. ¿Ok? Entonces, aquí está resuelto ya el problema. Si yo parto de 5.4 gramos de glucosa, puedo obtener 255.76 gramos de etanol o bien 0.324 litros de etanol. ¿Alguna duda con este problema? No, todo bien. Está bien largo. Sí, exacto, está bien largo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de entrada la conversión estaba larga porque son muchas letras enteras, ya sé que todo se enreda.
Pero pues al final de cuentas es el mismo problema, pero haz de cuenta que en dos pasos. Primero, hacemos lo que hemos hecho siempre, que es utilizar las conversiones para obtener la cantidad de etanol en gramos que se va a producir, ¿verdad? Ya que tenemos la cantidad de etanol que se va a producir, pues ya tenemos uno de los inputs. Luego nos pedía extra en volumen. Y pues para poder calcular el volumen máximo, hacemos uso de la densidad, donde densidad es igual a masa por volumen sobre volumen, despejamos volumen y sustituimos los valores que ya tenemos, que tenemos el volumen en litros. Y listo. Entonces, si no hay dudas, vamos al siguiente problema. Entonces, este ya quedó listo, nos vamos al siguiente. Tenemos este problema. Dice, considere la reacción y nos da esta reacción aquí. Si reaccionan 0.86 moles de dióxido de manganeso, que es este dióxido de manganeso, y 48.2 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? ¿Cuántos gramos de cloro se producirá? Si se dan cuenta, aquí ya comenzamos con los problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque nos pregunta aquí claramente, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? Muy bien, es decir, el que se consume primero es el reactivo limitante. Es decir, nos está pidiendo identificar al reactivo limitante. Y además, ¿cuántos gramos de cloro se producirán? ¿Okay? Entonces, resolver este tipo de problemas no es más complicado que los anteriores, ¿ok? Todos van a la par, pero sí es un poquito más extenso, es un poquitín más largo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Comprobar que la reacción se encuentra balanceada. Vamos viendo. Tenemos un manganeso, tenemos un cloro, tenemos 4 cloros. La ecuación no está balanceada. Así que primeramente hay que balancearla. Entonces nos vamos a la pizarra para comenzar a resolverlo. La reacción era dióxido de manganeso más ácido clorhídrico produce cloruro de manganeso más cloro más agua. Entonces balanceamos. Vamos a comenzar con tanteo. Un manganeso acá, cloros, 1 acá, 2 y 2, 4 acá. Entonces lo que podemos hacer es poner un 4 aquí, ¿verdad? Así ya son 4 cloros. Ahora hidrógenos, tenemos 4 hidrógenos acá, tenemos 2 acá. Entonces colocamos un 2 acá. 2 por 2, 4, ya quedó. Ahora el oxígeno, tenemos 2 oxígenos acá, tenemos 2 oxígenos acá y ya está balanceada la ecuación. ¿No? Un manganeso. 4 cloros, 2 y 2, 4 cloros. 2 oxígenos, son 2 oxígenos. 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Ya quedó. Balanceada, listo. Primer paso. Ahora, vamos a resolver el problema y recopilarlo. Nos decía que reaccionan 0.86 moles de óxido de manganeso y 48.92 gramos de ácido clorhídrico. Hay que colocar estas cantidades para poder resolver. Partimos de 0.86 moles, partimos de 0.86 mol del óxido y además de 48.2 gramos de ácido clorhídrico. Me pregunta, ¿quién se termina primero? ¿Quién se termina primero? ¿Cómo puedo saber quién se termina primero? Bueno, para poder saber quién se va a terminar primero, tengo que hacer el cálculo para ambos. Ya ven que aquí me pregunta, bueno, además de quién se termina primero, si se dan cuenta, si recuerdan el problema, además de quién se termina primero, me preguntaba, ¿cuántos gramos de cloro se producen? ¿Verdad? ¿Cuánto cloro se produce? Bueno. Entonces, yo lo que tengo que hacer es el cálculo para ambos. Es decir, ¿se acuerdan que antes lo que hacíamos era, ok, yo parto de un reactivo y veo cuánto producto se me está produciendo? Pues aquí hay que hacer lo mismo, pero tanto para esta cantidad como para esta cantidad. Es decir, tengo que convertir moles de óxido de manganeso a moles de cloro. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer para convertir moles de óxido de manganeso a moles de cloro? Pues convertir. Yo abajo coloco lo que no quiero. No quiero moles de óxido de manganeso.
si quiero moles de cloro. Muy bien. Y además, yo no quiero moles de cloro. Yo quiero gramos de cloro. Y listo. Ahora, ¿qué relaciona las moles del óxido de manganeso con las moles de cloro? La ecuación. Me dice que 1 de óxido de manganeso me produce 1 de cloro, ¿verdad? Entonces, 1 de estos me produce 1 de estos. ¿Qué relaciona las moles de cloro con la masa de cloro, con los gramos de cloro? La masa molar del cloro. Una mol de cloro, ¿a qué es igual? Esa es igual a 2 veces la masa de un átomo de cloro, que es 35.45, ya lo habíamos visto en la tabla periódica, y me da 70.9 gramos. Entonces, si yo elimino las unidades, me queda todo en gramos de cloro. Ya vamos viendo, son 0.86 por 1 entre 1 por 70.9. Y eso me da 60.97 gramos. ¿Qué cosa? ¿Gramos de quién? De cloro. 6 gramos de cloro. Y ya tengo un resultado. Ahora eso lo dejo pendiente. Ahora hago exactamente lo mismo para el de abajo. Es exactamente lo mismo. Pero ahora en lugar de óxido de manganeso yo parto de cloro. Entonces recuerden, el primer paso, convertir a moles de cloro. Entonces yo no quiero gramos de cloro, perdón, ácido clorhídrico. Yo quiero moles de ácido clorhídrico. Pero yo tampoco quiero moles de ácido clorhídrico. Yo quiero moles de cloro puro, ¿verdad? Pero yo tampoco quiero moles de cloro. Yo quiero gramos de cloro. Y ya tenemos el planteamiento listo. Ahora, ¿qué relaciona las moles de ácido clorhídrico con los gramos de ácido clorhídrico? La masa molecular, ¿verdad? Es decir, una mol de cloro de ácido clorhídrico que es igual a la suma del átomo de cloro más el átomo de hidrógeno. Son 35.45 más 1 son 36.45. ¿Verdad? 36.45 gramos. ¿Y qué relaciona las moles de ácido clorhídrico con las moles de cloro? La reacción. Nos dice que 4 de ácido clorhídrico producen 1 de cloro. Entonces, 4 de ácido clorhídrico producen 1 de cloro. Y ahora esto, ¿qué relaciona los gramos de cloro con la masa de cloro? Es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Dijimos que una mol de cloro era igual a 70.9 gramos de cloro. Entonces, hacemos la cuentecita, eliminamos todas las unidades y el resultado me queda en gramos de cloro. Metemos en la calculadora 48.2 por 1 entre 36.45 por 1 entre 4 por 70.9. Y me da 23.43 gramos de quién? De cloro. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo dos cantidades, ¿verdad? Tengo esto y tengo esto. ¿De qué me sirve tener esas dos? Ah, pues con tener eso yo puedo encontrar quién se termina primero. ¿Quién se termina primero? El que produce la cantidad más pequeña. ¿Ok? Vamos viendo. ¿Dónde está la cantidad más pequeña? Aquí, ¿verdad? 23.43. Ajá. Entonces, ¿quién produjo 23.43 gramos de cloro? Vamos al inicio. Si se dan cuenta, ¿quién lo produjo? El ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién se termina primero? El ácido clorhídrico. HCl. Ya tengo la primera pregunta lista. Luego me preguntaba, ¿cuánto se produce? Esto se produce. Siempre se produce el número más pequeño, ¿ok? ¿Y quién se termina primero? El que me produjo el número más pequeño. ¿Quién es mi reactivo limitante? El ácido clorhídrico. ¿Cuánto se produce de cloro? 23.43 gramos. Y así quedó resuelto este problema. ¿Alguna duda con él? No. Ok, muy bien. No. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Este problemita ya es un poquito más larguito. ¿Por qué? Porque tengo que plantear ambos razonamientos. Ver cuánto se me produce con un reactivo, ver cuánto se me produce con el otro reactivo